24 de noviembre 1984. Conferencia La Bóveda Celeste. Hoy vamos a empezar un nuevo tema en las conferencias o en los estudios nuestros. Se trata del principio de la astronomía. Vamos a empezar a hablar como cuando empezamos a hablar de la energía, empezamos con Mahomet. Aquí vamos a hablar del principio de la astronomía en la relación con el hombre o en relación con el mundo, con la Tierra. Ahondar en la astronomía, penetrar en la búsqueda, es como empezar a ahondar en lo divino, en la búsqueda de Dios. Ya salimos un poco de tierra. Si bien la ciencia actual es segura, positiva, en todo lo correspondiente al mundo material, en lo más inadecuada para enseñarnos a nosotros por su parte analítica, que es lo infinito. La ciencia, sabemos perfectamente que es analítica 1000 por 1000. La síntesis de lo infinito no puede demostrarlo la ciencia, sino todo aquello descubrimiento al margen de la ciencia que se puede hacer. Vamos a poner un límite. Vamos a poner un límite en la astronomía, en una parte casi de nuestra galaxia, y de ahí volvemos, retrocedemos a Tierra. En otras conferencias superiores hablaremos de ese plano hacia otro plano más arriba. Quiere decir que vamos a tomar casi los planetas conocidos y su influencia, su relación entre ellos y con nosotros o con la Tierra. Vamos a ver primero planetas ya conocidos, pero vamos a verlo en la parte magnética de ellos, no en la parte geográfica de dónde están, cómo se mueven y cómo se produce la fricción con otros planetas. Vamos a ver qué es ese señor planeta, cuál es su campo magnético, cómo se mueve y para qué sirve. Porque nosotros, los de Tierra, vemos, por ejemplo, el planeta Tierra y el universo. Y como si del planeta Tierra al universo hubiera un abismo de sombras o un abismo de nada. Vamos a traerlos y van a ver que la astronomía o los planetas o todo aquello que está por ahí no está tan lejos de nosotros. ¿Y qué función tiene cada uno? ¿Para qué están? ¿Por qué sus colores? ¿Por qué su vibración? ¿Por qué están ahí? ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿O es que sirve solamente para el otro lado? No, sirve para nosotros. Todo lo que he estudiado en este campo de los planetas, como así su relación para con otros planetas y la Tierra, es interesante, aunque a ustedes les gusta más hablar de Dios que de la Tierra. Pero vamos a poner, vuelvo a repetir, un límite, porque hablar de astronomía sin límite es hablar siglos. Vamos a ver primero a un planeta en su campo magnético, que es lo que forma o lo que da. Todos los planetas en el movimiento
en el accionar, en la fricción, es exactamente como el cuerpo humano. Exacto. El funcionamiento es lo mismo que un cuerpo humano. Quiere decir que cada planeta es una individualidad. Es un personaje muy personal que trabaja exclusivamente con su codificación, con su ley. Todo lo que genera dentro de todo ese campo de fricción va a dar un plasma que exactamente como un órgano de un cuerpo humano se va a depositar en un cromosoma y este se va a depositar en el campo más allá de la magnetósfera. Cada astro, cada planeta da un plasma diferente. Lo va a ver de diferentes colores, de vibraciones completamente diferentes. Entonces vemos, por ejemplo, que todos los planetas que están acá, exactamente como un órgano, como una mecánica matemática, sirve no solo como para funcionar, sino para mantener el orden de todo lo que corresponde al planeta Tierra. Quiere decir que el ser humano va a absorber. Tenemos el regalo de encontrar aquellos que elaboran hacia la Tierra. Bueno, aquí tenemos un cúmulo de energía que es drenajes de planetas de primera magnitud. Entonces aquí tenemos energías calientes, energías frías. Predomina la de temperatura de calientes. Quiere decir que a pesar de estar allá en lo que parecería témpano de hielos, también emergen de esos planetas temperaturas calientes. Temperaturas calientes que después vamos, con el proceso de la conferencia, vamos a ver qué es y para qué sirve. Así como hay calientes, también las hay frías. Estas son las energías frías. Son cúmulos o cuantos de energías que drenan uno de los planetas y dan una temperatura fría, casi como un gas congelado. Entonces, esos van a ocupar un cuanto de lugar para una labor posterior. Aquí tenemos otra de las potencias de energías frías. Más dispersas, más licuosas, ya vienen formándose por los satélites de Júpiter, por los satélites principalmente o de Neptuno o de Saturno. La primera que hemos visto, la de color rojiza, que son las Pléyades, esa da color y caliente, temperatura caliente, y da color rojizo, iba a decir, que eso viene de la constelación de Tauro. Todas esas constelaciones son los que van aportando, vuelvo a repetir, un plasma.
un plasma para ser elaborado por un mecanismo para ser absorbido y beneficiario en el planeta Tierra. Aquí tenemos este es Saturno. Es la energía que puede emitir el planeta Saturno. Toda esa energía, el magnetismo que da esa energía, es la que va a depositarse también en ese gran cofre, en ese tabernáculo, para ser elaboradas para la Tierra. Vemos también a Marte y vemos a Neptuno. Este es Marte y este es Neptuno. Quiere decir que todas estas energías personales, particulares, que cada planeta tiene su movimiento, sus oscilaciones, su estructura, va a dar una psicología a ese plasma, y ese plasma va a configurarse en el convenio general para ser absorbido y metabolizado. Estos astros que en la parte magnética van dando a través de su movimiento de trabajo, van a perder vitalidad, van a perder energía. A medida que el tiempo transcurre, te van a perder muchísimas energías. Después están, a ver, bueno, acá. No para. Van a perder las energías que terminan dentro de su movimiento. Como la naturaleza o la matemática abastece y reabastece esas energías. Periódicamente aparecen los cometas. El cometa, observado y viendo cómo trabajan con los astros, es como si fuera un tanque de combustible. Quiere decir que periódicamente sale, traspasa el agujero negro, viene a nuestra galaxia, pasa cerca de los planetas, los reabastece, el planeta toma de esa energía del cometa hasta que este va nuevamente a quedar en seco. Quiere decir, por ejemplo, que el cometa, una vez que transmite y da sus energías hacia todos los astros, se apaga. Entonces el cometa vuelve otra vez a pasar por el agujero negro y va hacia arriba. Digo hacia arriba en la dirección de los cuásares. Ahí es hasta donde se puede localizarlo un cometa apagado. La ciencia un día va a descubrir qué es la sombra. En la sombra hay muchos pequeños cometas que transmiten la sombra y transmiten las energías. Hemos visto lo que transmiten luz captada por el ser humano a través de sus telescopios, a saber sus aparatos. Pero también los hay cometas que transmiten la energía sombra, que es mucho más poderosa que el sol, que la luz. La sombra en sí es lo que realmente existe como sostenimiento de todo el universo. La luz es generada, ya sea por un astro, ya sea por un planeta o ya sea por el hombre.
La luz necesita la sombra para manifestarse, pero la sombra es mucho más poderosa que la luz. En las sombras hay infinidad de cometas que transmiten y van y vienen completamente día y día y día y día hasta llegar a abastecer, robustecer o dar calor o dar fricción a la energía sombra. Cuando un cometa tiene que venir a dar luz y continuamente llegan al Sol, pero infinidad de cometas que vienen de la época de los cuásares. Esta es una fotografía del cuásar, de un cuásar. Aquí en estos cuásares o cuasares es donde los cometas llegan y se localizan. Ahí se abastecen, ahí se robustecen. Ahora estos cuasares están abastecidos directamente de la Vía Láctea. Ahí en el centro de la Vía Láctea da la impresión, por ejemplo, que la Vía Láctea sea un gran condensador, una gran batería que genera energía constantemente. Ustedes en la Vía Láctea, algunos recordarán la fotografía, con la Vía Láctea tiene su centro, el centro, la matriz de ella, es exactamente como la fotografía nuestra que hacemos un SEO en el libro. Entonces ahí se condensa y ahí emite rayos que van a estos cuásares. Todos estos filamentos de los cuásares son energías de alto, no digo de alto volumen, de alta vibración, pero sí de alta frecuencia, donde los cometas se localizan muchas veces sin llegar a su núcleo. Se localizan por acá y abastecen como un tanque cualquiera. Entonces estos cometas van y vuelven por eso ese famoso agujero negro que es la entrada y salida de los campos fuera de las galaxias. Y entonces estos cuasares son aparentemente las estaciones de servicio, digamos, donde cargan estos cometas sus energías, es decir, son los depositarios de todas las energías que pueden seguir de la Vía Láctea, y acá se deposita, no puede llegar mucho más allá. Entonces aquí los cuasares estos, que tienen una función primordial para abastecer a esos cometas continúan su gira y periódicamente, matemáticamente, van surtiendo y abasteciéndose a todos los astros, planetas que necesiten a través de su desgaste. El desgaste de la naturaleza es matemático, siempre lo mismo. Nada lo perturba, nada le va a alterar el ritmo cardíaco que puede tener todo el sistema planetario. Ese ritmo, esa matemática, el desgaste va a ser siempre exactamente lo mismo. Los planetas que vienen a surtir a esos astros periódicamente y matemáticamente van otra vez a surtir. El desgaste que hacen allá es matemático y con eso se enfrenta y se conserva la unión de todo el planeta, la bóveda celeste. Este es el punto, está marcado acá. Estos son los puntos donde se emite la Vía Láctea, la condensación de todas sus energías. Ahí por ahí emite como una boca de salida hacia los cuásares o cuasares, y entonces ahí empieza a distribuir con mucho más fluidez diferentes energías. Todo este campo de los millones y millones de estrellas que puede tener la Vía Láctea, todas esas son pequeños condensadores que van abasteciéndose como un enjambre de abejas, exactamente como un globular. Esa parte que van y van dando su mercadería, su material, su sustancia, donde se condensan acá en los filtros, ahí lo metabolizan, y esto pasan los cuásares, y los cuásares a los cometas, y los cometas a los astros que rodean el planeta Tierra. Todo ese mecanismo hace, por ejemplo, que vemos
que no estamos tan lejos ni tan ajenos. Ellos cumplen una función matemática, que uno se preguntaría, bueno, ¿y para qué? ¿Qué corresponde al planeta Tierra todo ese mecanismo? ¿Para qué existe eso? Entonces, ahora vamos a ver en pequeñas líneas, y vuelvo a repetir, que nos vamos a limitar. ¿Para qué sirve ese planeta en relación a nosotros? Por favor. Esta figura, ya conocida como cabeza de caballo, ya muy conocida, es el cúmulo principal, el bloque principal de las energías que ahí se condensan después de pasar un metabolismo dentro de las atmósferas. Ahí trabajan las enanas blancas, trabajan las Pléyades y trabajan todas las partes sateloides de Júpiter principalmente, de Marte y de todos aquellos que pueden incidir sobre el planeta Tierra, Mercurio, Neptuno, Plutón, todos esos. Entonces todo esto es un gran cúmulo de energía. Es un cúmulo de energía que va a estar condensado para una labor específica. ¿Cuál es esa labor? Esa labor que toda esa sustancia que manteniendo esta geometría hace que se mueva, se impulse y se destaque o se desplace hacia lo que nosotros conocemos por la magnetosfera. Sabemos que ahí está el planeta Tierra y acá está la magnetosfera. Esas energías que corresponden a la parte de la cabeza de caballo y todas las energías que circundan a esa figura se van a ir desplazando a medida que la magnetosfera se lo exija. Cada línea de estas magnetosferas, cada línea de estas son puntos, filamentos que van a absorber las energías como un succionador de la parte del caballo o otras sustancias energéticas drenadas por los planetas y van a empezar a filtrarse por cada una de estas energías. Entonces las magnetosferas, empezamos a ver que esta magnetosfera va a tomar sustancias, energías calientes, frías, calientes y hasta llegar a los 3-4 puntos que ya son frías exclusivamente. Sabemos que cuando el cúmulo de un yo, después de subir y desencarnar, entra a la magnetosfera, se va a estacionar en cada estrato de la misma de acuerdo al potencial que él puede llevar. El ser humano puede tener 4.000 vibratones, entonces se va a localizar en esta parte o hasta acá. 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 y acá es el proceso evolutivo del ser. Pero para pasar todas esas líneas tendrá que pasar ese campo neutro aparentemente, que es la línea de la magnetosfera. Entonces, en esta magnetosfera o magnetosfera está el límite, el indicamiento de que el ser humano no puede traspasar esa energía, puesto que esta es el límite de contención de vibración y de potencial que el ser humano puede tener
o el ser del cúmulo puede tener en su evolución. Quiere decir que ya esas energías que están drenando los planetas ya sirve como un límite para la evolución del ser a través de un estado de letargo. Al mismo tiempo, estas energías que vendría a ser el plasma, que ya hemos hablado recién, estas energías darán una psicología real a cada estrato o cada banda de la magnetósfera. Al mismo tiempo eso, el ser humano, el ser espiritual, que su cúmulo esté localizado acá para volver a encarnar, él traerá esa energía de ese plano la traerá en su recubrimiento externo, que con el tiempo pasa a ser lo que llamamos nuestro perizoma. Quiere decir que nuestro perizoma ya viene revestido con la potencia exacta del plasma de los planetas, el plasma que recorre la parte de la magnetósfera, el potencial, la vibración y el color y la temperatura. Este es el principio de que los planetas, como hemos visto nosotros, empieza a dar al ser humano un código, un límite y un estrato como para evolucionar o como para detenerse. Pero asimismo le da un perizoma capaz de que repita el mismo potencial de él, el mismo potencial que él tiene a su margen. Quiere decir que el hombre en su vida natural puede llegar a duplicar sus energías, puesto que tiene las de él más la que le dio la magnetósfera para plasmarla, para elaborarla, para codificarla y para evolucionar. El hombre ya viene con un 100% de posibilidades para doblar su potencial a través de esta energía que los plasmas planetarios más las energías del área de la magnetósfera dan a él un movimiento personal. Estamos viendo cómo el ser humano empieza ya a tener contacto con todas esas células, con todo ese plasma que esos planetas empiezan a dar hacia la Tierra. Quiere decir que todos los planetas que aparentemente están tan lejanos, no están tan lejanos porque ya somos parte y estamos unidos a ellos. Las energías que no se van por este límite, sino vienen por los filtros. Ustedes ven estas fotografías, que algunas son retocadas por nosotros hace muchos años. Cuando hablamos de la magnetósfera, hablamos de los vórtices de la magnetósfera. Entonces, he encontrado una fotografía sacada por ahora por satélites, donde vemos la magnetósfera exactamente como la dibujábamos nosotros hace muchos años. Vemos que está la Tierra, la magnetósfera y el vórtice famoso de que hablamos nosotros para ir a los canales entamórficos. Quiere decir, por ejemplo, que todo aquello dibujo que hicimos nosotros, llegando acá y llegamos a los planos entamórficos, ya ahora por satélites los americanos han sacado esta fotografía que coincide casi en un 100% de lo que venimos hablando hace ya casi 40 años. Bien, ahora vamos a bajar. Después tal vez subiremos. Las energías que corresponden a los planetas que rodean a la Tierra y
ya vienen directamente, las energías que vienen directamente de ellos, que ya no es el plasma que han donado para esta elaboración, sino las energías van a coincidir con la temperatura que tienen sus energías. Entonces esas energías van a traspasar la magnetósfera y van a depositarse en lo que hablamos nosotros del vacío. De esas famosas estratosferas donde los cúmulos que ya hemos observado descienden. Entonces, ¿por qué descienden los cúmulos? Siempre hemos hablado de energía astral, pero ahora vamos a hablar de qué energía astral. Entonces vemos que los cúmulos que tienen hasta 4000, la temperatura fría es la que le impulsa a descender a ese cúmulo hasta llegar a la parte terrestre. Y arriba de eso hay la mezcla entre calor y frío. Quiere decir que un cúmulo de un ser que puede tener 5000 o más arriba, ya puede venir y otros con energía frío. ¿Qué significa venir un cúmulo rodeado por energía caliente que viene a ser de las Pléyades de Tauro principalmente? ¿Qué significa eso? Bueno, si un cúmulo tiene cierta cantidad de energía de 5000 vibratones, cuando llegue a Tierra, ese cúmulo apenas puede accionar su parte mental, puede anular la materia, puede anularla, porque la materia tiene 1360 vibratones en un principio, pero armonizándolo puede servirnos. Pero si a esos 1360, ¡pum!, le damos 5000, por la temperatura nuestra fría, los podemos congelar a esa parte biológica, y entonces la criatura ya nacería con muchos defectos o no nacería. Pero si viene con temperatura de las Pléyades, de la constelación de Tauro, vuelvo a repetir, calientes, la energía que empieza a penetrar dentro de esa criatura, ya en la parte de las trompas de la madre, ya empieza a tomar un calorcito, una vibración donde no va a congelar a las energías del futuro embrión, pero sí al contrario le va a dar una especie de conducto, de vehículo, para que estas energías se desarrollen en la mejor plenitud y en la mejor armonía. Eso significa el calor que corresponde al ser humano, Ahora, ¿qué pasará, o qué pasa, mejor dicho, con la Tierra? Porque la Tierra también nos hemos encontrado que tiene infinidad de variaciones. Tienen su color, tienen sus vegetaciones, su psicología, su perfume, su música, etcétera, etcétera. A ver, dígame. Cuando las energías que ya vienen en forma directa, pero que se armonizan con las energías que va drenando también la magnetósfera una vez usada, quiere decir que la magnetósfera va descargando también cada estrato para ir purificándolo por el ser que puede venir o los seres que pueden venir. El ser que puede venir siempre va a tener material nuevo, exactamente, matemáticamente, en lo que corresponde a su vibración. Entonces, aquí es cuando en forma, diríamos, de campana o en forma ovoide,
o en forma gótica sería la palabra, es donde se va a encerrar el cuanto de energía que corresponde al planeta Tierra. La mayoría de los seres humanos, cuando estamos en meditación o cuando pensamos o cuando analizamos y pensamos en una iglesia, diríamos, el 90% siempre ve a una iglesia gótica. En su interior siempre la parte gótica. Muy difícil que el ser humano en su meditación piense en una iglesia chata, sino siempre en la forma gótica. Aquí, después de la magnetósfera para abajo, son grandes campanas de un cuanto de energía en forma gótica. Ahí se encierran grandes cantidades de energía, las que drenan la magnetosfera, las que vienen de los planetas como Marte, como Venus, Neptuno, Plutón, Júpiter, etc. Todas esas energías, sin que se toque Sol ni Luna, entonces esas energías, cuando viene friccionada y presionada por la parte externa, que si viene vinculada esa especie de campana gótica, ahí se produce la música que todos vemos como música de las esferas. Esa música que se corresponde ahí adentro, esa música que es la que decíamos el otro día, ojalá tuviéramos un piano de 200 teclas o un instrumento de 150 cuerdas para poder darle a cada nota una de las músicas que corresponde a esas músicas de las esferas. Esa música de las esferas no se esparce, vienen encapsuladas, pero es apto al oído humano cuando es muy sensible, o apto a los animales, o apto para la propia tierra. En la parte de abajo no está cerrada, está cerrada en la parte gótica y abajo está abierta. La impulsión hacia abajo hace que se friccione con las nuevas partículas que existen en la atmósfera y entonces eso produce, vuelvo a repetir lo que dije el otro día, empezar a herirlos, a empezar a movilizarlos, a vapulearlos o a agitarlos, produciéndose una música con los sonidos de toda esta vibración que corresponde, la mayoría de ellas, directamente a la parte magnética de cada planeta, a esa parte magnética que es lo mejor que el planeta da, lo más sutil, que luego ya vendrá el cometa para abastecerlo, pero esto es lo que comúnmente llamamos música de las esferas. La música de las esferas que podemos encontrar en cualquier parte de nuestra Tierra, en cualquier parte, y vamos a encontrar variedades, pero múltiples, de energías sonoras, vibracionales, musicales y con colorido, con un cromatismo y con perfume. ¿Para qué sirve toda esta música de las esferas? ¿Para qué va? Entonces, en estas medidas que hemos puesto así un poco caprichoso, pero para darle una sincronización, vemos, por ejemplo, que todas estas energías son absorbidas en el planeta Tierra. Aquí tenemos los coloridos y todas las energías de los planetas que van a regir en lo que ya vamos a hablar ahora. Esto directamente forma la música de las esferas, forma el cromatismo de la música de las esferas, forma el cromatismo y la sustancia magnética que va a una magnetósfera y forma lo que es la vida real del planeta Tierra, esa vida que nosotros
como visitantes estamos aprovechando para un día reemplazarlos tal vez a otra estrella. Todas estas planetas, por favor, me da la luz. Aquí tengo que leer porque hay muchas anotaciones de nombres. El nombre de planta, señora Matilde, ¿eh? Nada más. No voy a repetirlo más. Entonces vemos, por ejemplo, que la Tierra, a través de sus plantas, de sus vegetales, van absorbiendo todo lo que drenan estos planetas. Toda esa sustancia, ese polvo de estrella, esa sustancia del plasma de los planetas, todo ese plasma que llega a través de la magnetosfera, a través de lo que va drenando hacia Tierra, todo ese plasma es absorbido en forma constante por el planeta Tierra. Entonces, nosotros, aquella ilusión o mejor dicho, la imaginación que vemos a los planetas tan lejos, pero tan lejos de nosotros, los tenemos a la mano. Las energías de ellos están constantemente en nuestros alimentos. Por ejemplo, tenemos energías del Sol, que después ya hablaremos del Sol. El Sol tiene, usted en la botánica, quizás van a tener un día todos los resultados de la botánica. En la botánica tenemos sustancia del Sol, pero esa sustancia a veces en una planta más que en otra. Por ejemplo, el Sol tiene sustancia, Sol en el cedro, en el cerezo, en el fresno, la manzanilla, en el nogal, en la ruda. Ahí se encuentra sustancia del Sol mucho más que en otras partes, que en otras botánicas. En cambio, en la Luna, si queremos encontrar sustancia lunar, vamos a buscarla en los hongos, en la lechuga, en los lirios, en el loto, en el sauce, en el trébol, en el zapallo. Todo eso son sustancias lunares. Quiere decir que estamos hablando ya que el ser humano no está tan lejos de los planetas, sino que los tenemos aquí a mano. Desde allí están trabajando para nosotros constantemente. De Marte tenemos el ajenjo, el ajo, para que a muchos les gusta, el algarrobo, el anís, tenemos los cactus, tenemos el laurel, tenemos los espárragos, los eucaliptos, el jengibre, en fin, hay un montón que pertenece a Marte como el roble, y Júpiter también tiene azafrán, tiene los almendros, tiene los castaños, el fresno, tiene el jazmín, en fin, vuelvo a repetirle que cada uno, así por ejemplo Urano, tiene solamente la rosa de los Alpes y la Verónica, tiene dos plantas, Urano acá, y Neptuno también tiene las amapolas, las algas, el té, Saturno también tiene la cebada, el centeno, la cebolla, la belladona, el laurel, en fin, tenemos Mercurio con las zanahorias, el apio, la avena, el castaño, la canela, la mora, y Venus con el abedul, con el ámbar, con la caña de azúcar, con la frutilla, con el durazno, con el manzano, con la malva, con la horquilla, con el peral, con el poleo, con la verbena. Quiere decir que Venus aparentemente es la más rica que nos da a nosotros. Digo todo esto para que usted observe que la sustancia de los planetas, la sustancia que los planetas dan así abiertamente allá a esa famosa cabeza de caballo, y constantemente como un fluido permanente va primero a la magnetosfera, de la magnetosfera pasa por sus cintas,
lo principal, y por la sustancia de su área pasa la sustancia que va a servir para la tierra. Todo ese fenómeno, ese metabolismo, esa riqueza, viene hacia nuestras plantas, hasta nuestra parte comestible. Quiere decir que los árboles, así como yo he explicado muchas veces a ustedes, en algunos casos todavía no, el ejercicio de la botánica. ¿Para qué se hace el ejercicio de la botánica? ¿Qué es lo que se respira el ejercicio de la botánica? Nunca tocamos el tema porque nunca hablamos de lo que es astronomía. Y estamos hablando del principio de la astronomía, quiere decir, lo que está más unido a nosotros. No vamos a hablar de astronomía con un mapa geográfico y darle la ubicación de cada uno y que tal constelación y acá pasa tal hora y en los elipsis, el eclipsis, etcétera, etcétera, ¿no? Horas elípticas. No, no vamos a hablar de eso porque ya está archiconocido. Y después es un mapa. Y yo quise encontrarles en ellos, ¿por qué de todo esto? Porque no está hecho, porque si no más, no está hecho para que nos rompamos la cabeza viniendo a la astronomía o pensando qué será eso y para qué está hecho eso y cuántos kilómetros cuesta uno al otro, etcétera, etcétera. Es un entretenimiento como otro cualquiera, ver el mapa. Pero sí, he buscado, ya hace años, estoy buscando qué es lo que pasa, algo tiene que ver con nosotros. Y he llegado a estos. Y como le voy a repetir, hay muchos planetas más estudiados. Todos estos 20 planetas acá, los 20 planetas estudiados, y cada uno tiene un sector, cada uno tiene algo de la Tierra, donde el ser humano siempre se une, siempre lo necesitamos todos los días. Y vuelvo a repetir, así como cada planeta tiene su individualidad, como nosotros, cada órgano nuestro tiene su individualidad, tiene su personalidad. El hígado funciona por su codificación y su personalidad. A su vez, el mismo plasma se junta y quiere decir que todas estas individualidades funcionan para el equipo del hombre mismo. Los planetas que están a esta nuestra constelación están exactamente lo mismo. Todos son individuales, pero todos trabajan para el mejor abastecimiento al planeta Tierra. Y en el planeta Tierra nos encontramos nosotros, que ya hablamos de la Majumel y cómo salimos nosotros. Quiere decir que si bien el hombre parecería ser el punto principal para llegar a Dios, ya está todo conformado, ya está todo codificado para que el hombre, con la libertad absoluta, sin ningún determinismo, sin ningún destino, sino el hombre tiene toda su mano para andar. Por eso no es posible que nosotros tengamos un destino, que tenemos que cumplir esto, tenemos que cumplir lo otro. Sí, biológicamente sí, porque biológicamente pertenecemos a todas estas leyes. Biológicamente pertenecemos a las leyes de los planetas, a las leyes de nuestra constelación o de nuestra galaxia. ¿Qué significa el Sol en nuestra galaxia? Hemos dicho antes que un ser ya de 5.000 gigatones ya tiene que venir absorbiendo energías, por lo menos de las Pléyades, que están en la constelación de Tauro, por ser calientes, de temperaturas calientes. Está bien que Tauro está considerado la parte animal y la parte biológica. Todo lo que yo hablo no es novedad en el sentido, puede ser la novedad en la función, novedad en el descubrimiento y en la relación que hay entre todos. Pero todos estos signos, por ejemplo, que ya están hechos hace miles de años, tienen un porqué. Tenemos que pensar que en todas las épocas y en todas las edades siempre hubo gente que ha descubierto una verdad que se fue solidificando a través de los siglos. Hoy en día vemos, por ejemplo, que esa figura, la condensación de todo ese plasma, que es el abastecedor
para la magnetofra o para nosotros o para nuestras plantas, también encontramos el porqué de esa psicología de esos planetas. ¿Qué es el hombre con ellos? Con un perfecto ignorante, diríamos nosotros. El hombre mira esos planetas, mira dónde está, cómo se mueve, y si hay un eclipse, si esto y así, y nada más. No le interesó nunca más la psicología o lo que ese planeta refiere o aporta hacia el ser humano. No completé mis estudios todavía por falta de tiempo, realmente, pero también he observado cómo canales energéticos se depositan en la Tierra en un distinto lugar, en otro lugar, en otro lugar, y cada uno con un cromatismo y una vibración diferente y otros iguales. De los 3 o 4 que he estudiado, y hay mucho para estudiar, le voy a repetir, pero quién sabe si lo voy a hacer por el tiempo que dará. Nos encontramos, por ejemplo, que acá, en Sudamérica, hay corrientes energéticas que ya no vienen de determinado planeta como el que estamos hablando, ya vienen de más arriba. No digo de la parte de los cuásares, pero sí puede venir de la Vía Láctea, correspondiente a un sector vibracional. No sé si la Vía Láctea deposita las energías en los cuásares ya filtrada, ya va a ser USA de nafta superior, y la otra, la que va a servir de base para que se ensamblen ambas energías, son las que van directamente a tierra, no tocan vegetales, ni botánica, ni peces, ni animales, no tocan nada, solamente van hacia tierra y se quedan en los estratos terrestres, que ya en el libro de antropología lo van a ver, dónde están esos estratos y qué es lo que se forma ahí. Entonces vemos, por ejemplo, que esas energías tienen una vibración y tienen un cromatismo. Y vemos, por ejemplo, que aquí en la Argentina hay energías que se depositan, las mismas energías, y que contienen un color verde limón o azul claro. Y esas mismas energías se depositan ramificándose en la parte de Austria, en Chile, en China, en Egipto, en Taiwán, ahora en Irlanda, en Japón, en Rusia Blanca, en la misma energía que se va depositándose en la parte biológica o geológica, mejor dicho, de cada nación igual que nosotros. Y después tenemos otras energías que son las que van, por ejemplo, un color amarillo-violeta, que van a New York, Bélgica, El Salvador, Suiza, Turquía, Armenia, se van depositando. No digo que le den psicología, pero vuelvo a repetir, todavía no he llegado a estudiar por qué es eso, no tuve tiempo. Hay muchas cosas que hacer y tiempo no tuve, pero ya vamos a hablar, cuando haga otra conferencia, ya esto lo voy a masticar bien. Está en España tiene España, Australia y Arabia, y tiene un color púrpura, violeta o azul oscuro. Tenemos en parte como Galicia, como África del Sur, como Calabria, como Libia, un color malva rosa. Y tenemos el amarillo anaranjado en Perú, en Rumania, en Yugoslavia, en Italia. Son las mismas ramificaciones. Y voy a repetirle, me falta mucho, pero voy diciendo lo que voy estudiando hasta ahora. Para completar todo lo que los planetas, las ramificaciones, las energías, las vibraciones, el cromatismo que inciden sobre el planeta Tierra. ¿Qué es lo que nos están dando? Todos nos están dando, todos nos están obsequiando, ya sea el Sol con su magnitud, la Luna
La Luna, que sabemos los efectos que hace en el movimiento de traslación, el movimiento de calor rotativo, que son agentes, diríamos, abastecedores. Pero aquello que cumpla función específica, como es Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón, etcétera, etcétera, todos estos son 20 constelaciones, todos esos cumplen una labor efectiva y específica en cada elemento de la Tierra, ya sea en los alimentos que tomamos cotidianamente o en los árboles. Después tenemos todavía aquellas energías que provienen del campo magnético, por ejemplo, del campo magnético de la esfera, de la música de la esfera. Al mismo tiempo, esa música que se genera, en su borde quedan plasmas, quedan sustancias que no van directamente a una plantación o a un arbusto o un árbol. Pero sí, ese plasma va a ser depositado y fluctúa y va a ser tomado por aquellas plantas que conocemos como plantas medicinales. Todas plantas medicinales que yo creo que Naumann, creo que el creador de la homeopatía, el creador de la homeopatía, creo que conocía eso, puesto que conociendo todo eso, y no vamos a defender la homeopatía, sino vamos a decir las cosas como son, conociendo, por ejemplo, la sustancia de esto y llevado, por ejemplo, a un cálculo matemático con respecto al paciente que tiene acá, esto puede darle a él una sustancia o una potencia muy buena para algunas terapias. Pero todas esas sustancias, de esas campanas de la música, de las esferas, todas esas sustancias son las que van a dar a las plantas medicinales su perfume, su energía, su codificación, su cromatismo, su temperatura. Esas plantas medicinales, si usted las absorbe, jamás son plantas frías. Muy difícil. Puede ser plantas frías aquellas que corresponden a la parte cardíaca, pero nada más. Pero las otras sustancias, y nos estamos yendo un poco de lo que era astronomía, pero no importa. Todas esas sustancias, no me están llamando, ¿no es cierto? Todas esas sustancias son las que van a dar al ser humano lo necesario para la conservación de su salud. En la parte de los comestibles, en la parte de los vegetales, nos están dando a nosotros la comunión con absorber energía de esos planetas que vienen, y allá millonésimas partes, ¿se entiende? Pero sí, vamos al principio de esas energías. ¿Estamos de acuerdo? Más los que son vegetarianos dirán, tengo razón yo, de no comer carne de caballo o carne de vaca. Pero es otro punto. Tampoco ni tan peludo ni tan caro, ¿no? Pero todo eso hace, por ejemplo, que el ser humano tiene todo a su disposición. Eso es lo que corresponde a la astronomía en su relación con la Tierra. A usted le interesará más la astronomía para arriba. Pero para ir para arriba, primero vamos a cimentarlo de abajo. Vamos a ver dónde empieza la astronomía en nosotros para poder paso a paso ir continuando y llegando a los planos de Venus, de Neptuno, de Plutón, de Júpiter, de Marte, etcétera, etcétera. Todo eso, esas grandes constelaciones, ese grande movimiento, a ver qué sigue. Sí, perdón.